Al recobrar el conocimiento en la unidad de cuidados intensivos, el acaudalado hombre escuchó la conversación de su esposa por teléfono y al enterarse del testamento fingió estar muerto. James se despertó inmediatamente como si un interruptor invisible hubiera sido accionado, devolviéndole la conciencia. Como su cuerpo seguía sin responder, abrió ligeramente los ojos y vio que estaba en una habitación, cuya blancura le hizo entrecerrar los ojos de nuevo. «Señor, ¿dónde estoy y por qué mi cuerpo se siente tan débil e impotente? ¿Cómo he llegado hasta aquí?», murmuró. La respuesta a su pregunta llegó en forma de un débil chirrido procedente de varios sensores y dispositivos situados a un par de metros de la cama. James recuperó la conciencia y se dio cuenta de que estaba en la habitación de un hospital, pero ¿cómo había llegado hasta aquí y qué había pasado exactamente? La deslumbrante luz del techo le impedía concentrarse y un zumbido en los oídos le hacía sentir como si una alarma sonara en su mente. Inmediatamente sintió un fuerte dolor que le hizo gemir suavemente. De repente James sintió una sed intensa, pero no había nadie que pudiera darle agua en ese momento, y tampoco había agua al alcance de la mano. No cabía duda de que se trataba de una habitación de hospital, pero ¿por qué había tanto equipo? James nunca había estado en instalaciones médicas de este tipo, así que no tenía con qué comparar. Los hilos de las vías intravenosas y de varios sensores se desprendían de sus manos, y su cuerpo se sentía completamente ingrávido. No tenía fuerzas para abrir los ojos del todo, así que solo podía ver el mundo a través de rendijas. Al principio los sonidos parecían tan apagados y distantes que James dudaba de poder oír nada. Pero entonces una voz muy familiar sonó cerca, haciendo que su corazón palpitara de emoción. Era la voz de su esposa Grace, sí, no cabía duda. La misma entonación y una ligera coquetería en la pronunciación de algunas frases la delataban por completo. James se tensó de repente tratando de hacer alguna señal a Grace cuando oyó el sonido de la puerta abriéndose. El hombre de negocio se recompuso, esperando oír cualquier cosa menos esto. «Doctor Meret, hola, por favor dígame, ¿cómo está mi marido? ¿Va a estar mucho tiempo tumbado como un vegetal y sufriendo? Quizá merezca la pena recurrir a medidas más radicales», preguntó Grace, añadiendo un tono más lastimero a su voz. Hubo una tensa pausa en la sala durante un momento, y entonces el médico que le atendía replicó: «Le daré un consejo. No se enfade con Dios, espere lo mejor. Su marido no tiene muchas posibilidades, pero usted no puede rendirse. Y también le aconsejo que pase menos tiempo cerca de él para evitar la posibilidad de contagiarle accidentalmente alguna infección. En caso de cualquier progreso en el tratamiento, se le informará inmediatamente. Pero por ahora, le recomiendo encarecidamente que abandone la habitación». «Vale, por supuesto, tienes razón. Perdóname, lo entiendo todo», cantó Grace con voz almibarada. Y poco después, James oyó pasos que se alejaban y el sonido de una puerta que se cerraba, de lo que dedujo que la doctora se había marchado, mientras Grace permanecía de pie junto a su cama, ensimismada en sus propios pensamientos. De repente el empresario distinguió claramente el melodioso trino de un timbre de teléfono. En la unidad de cuidados intensivos, sonaba tan poco natural que le hacía dudar de la realidad de todo lo que ocurría. Nunca le gustó escuchar a escondidas y lo consideraba un acto vergonzoso e indigno de alguien de su estatus. Después de todo, era el dueño de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Si James estuviera sano ahora mismo, sin duda habría abandonado la sala y dejado que Grace hablara sin testigos. Pero como no podía hacer eso, tuvo que escucharlo todo de principio a fin. «Hola, cariño, ¿eres tú? Tu número me parecía desconocido. ¿Conseguiste uno nuevo otra vez? ¿Un testamento?» «Sí, lo he escrito, por supuesto». «¿Dónde irá?» «Sí, ya lo he leído. Todo es como yo quería». Gracias al notario lo revisó. «Es cierto que no es gratis, por supuesto, pero hay que pagar por todo». «Sí, ya lo sabes». Tras las palabras de su esposa, el corazón de James se aceleró con furiosa rapidez. ¿A quién le está hablando Grace tan dulcemente? Ni siquiera está hablando, solo arrulla. ¿Es eso posible? ¿Y de qué está hablando exactamente? ¿De ese testamento? Pero lo que dijo a continuación disipó por fin todas las dudas. «Sí, cariño, acabo de entrar en la habitación». «Bueno, ¿qué puedo decir? Mi querida yace allí como un vegetal en general. Sin cambios. Creo que en base a esto podré manejar el restaurante como mejor me parezca».
Y cuando James ya no esté, entonces lo heredaré como debe ser. Bueno, ahora me voy, todavía tengo cosas que hacer, y te quiero. Bueno, adiós por ahora. Semejante atrevimiento dejó a James sin aliento. Es incomprensible hablando de la inminente marcha de su marido en su presencia, e incluso llamándole vegetal. Se merecía un trato así. Mientras tanto, tumbado en la cama del hospital, James se obstinaba en no entender por qué los sensores, que debían informar al personal médico de que había recuperado el conocimiento, no habían funcionado. Había visto algo así en una de las películas domésticas. No recordaba el título, pero la esencia había quedado grabada en su memoria para siempre. Sin embargo, una cosa es observar desde la barrera y otra muy distinta ser el implicado, sobre todo cuando tu cónyuge acaba de traicionarte con tanta facilidad. Y James no tenía ninguna duda de que la traición se había producido. Pero, ¿quién le salvó de las llamas del coche? ¿Quién se atrevió a arriesgar su propia vida por él? En ese momento la conciencia se nubló, devolviéndole sobre las olas de la memoria al suceso ocurrido aquel fatídico día. La mañana del elitista restaurador James Williams comenzó como de costumbre, apenas diferente de todas las anteriores. Como de costumbre se levantó con los primeros rayos del sol, cuando la mayoría de los habitantes de la ciudad aún dormitaban plácidamente en sus camas. Desde las ventanas de su casa había una excelente vista de la ciudad, que empezaba a acomodarse a su rutina diaria habitual. Primero, James se preparó el desayuno, sencillo pero delicioso y nutritivo. Se sirvió zumo de naranja y rápidamente huevos fritos con bacon. Luego dedicaba unos minutos a hacer gimnasia para despertar del todo su cuerpo y conseguir que sus músculos volvieran a la normalidad. Intentando llevar un estilo de vida sano, nunca insistió en sus puntos de vista ni obligó a su cónyuge a seguir su ejemplo. Cada persona es diferente y Grace no era una excepción. James, por ejemplo, era vegetariano y no consumía productos animales. Al mismo tiempo comprendía perfectamente que no tenía derecho a juzgar a la gente que comía carne. Cogiendo una bandeja con el desayuno preparado, James salió a la espaciosa terraza y se sentó a la mesa. Debido al invierno, la terraza estaba cerrada, con una pequeña chimenea crepitando en un rincón. Disfrutando del aire fresco de la mañana y del silencio, pensó en los planes del día para asegurarse de que podría cumplir todo lo previsto. Grace seguía durmiendo a esas horas, lo que hacía que James se sintiera ligeramente solo. Después de desayunar, el hombre de negocios se vistió con su traje de negocios favorito y se dirigió al trabajo. Siempre procuraba llegar antes de la hora de apertura para ver quién llegaba puntual y quién, por el contrario, se retrasaba. No le gustaba la impuntualidad, aunque no se apresuraba a juzgar a quienes lo hacían por necesidad, como la friegaplatos Emma, que vivía en la otra punta de la ciudad y tenía que coger el autobús para llegar al trabajo. James sabía muy bien que el transporte por esta ruta era muy poco fiable, sobre todo con mal tiempo, cuando el ritmo habitual de la ciudad se veía alterado y los trabajadores municipales tenían que hacer frente a las consecuencias de los elementos. Así ocurrió aquel fatídico día, cuando la nieve comenzó a nevar por la mañana. Al principio caía sin prisa, arremolinándose en torbellinos en miniatura, nacidos de fuertes ráfagas de viento. Luego pasó a una fase activa, vistiendo rápidamente de blanco los tejados de las casas. A James le encantaba este tiempo, aunque sabía que los ingresos de hoy serían escasos. Cuando una ventisca hace estragos en el exterior, los habitantes de la ciudad no corren a los restaurantes a cenar con una copa de algo delicioso y aromático. Al aparcar el coche en la entrada, James se levantó el cuello del abrigo y abandonó momentáneamente el reino de la comodidad y la calidez. De inmediato una fuerte ráfaga de viento le arrojó un puñado de nieve a la cara, haciéndole temblar y acelerar el paso. El conserje Henry ya estaba ocupado con su pala, apresurándose a despejar los escalones antes de que llegara el dueño del restaurante. Al ver al propietario, el anciano levantó la mano en un gesto de bienvenida. «Buenos días, señor Williams. La nieve ha llegado hoy, por supuesto, y seguirá llegando. Realmente hace que te duelan los huesos». «Buenos días, Henry. ¿Sigues luchando solo contra la nieve?» «Le dije al guardia de seguridad que te ayudara en esos momentos», comentó James, pero el conserje se limitó a ignorar el asunto. «Oh, vamos, está bien. Puedo arreglármelas, James. Estoy acostumbrada. Para mí es como hacer ejercicio. Un par de golpes con la pala y mi cuerpo vuelve a sentirse normal». El empresario sonrió.
¿Ejercicio, dices? Bueno, pásame esa pala. Calentaré ahora mismo para que fluya la sangre. El conserje intentó protestar, pero el joven encargado se mantuvo firme y no se calmó hasta que le arrebató la herramienta tan necesaria en la ventisca. La gente que pasaba por delante del restaurante miraba con sorpresa al respetable hombre de negocios que blandía hábilmente una pala, limpiando los escalones de nieve. Henry asintió con respeto. Veo que eres bastante hábil en esto, James. ¿De dónde has sacado tanta práctica? James sonrió. ¿Dónde más? En el pueblo, por supuesto. En casa de mi abuelo, en las afueras. Allí pescaba bastante. A mí no me gusta mucho la caza, pero recoger setas, bayas o pescar siempre me gusta. Así que había mucha nieve allí en el invierno. Te despertabas y estaba oscuro en la cabaña, todas las ventanas cubiertas de nieve. Coges una pala y sigues adelante. El conserje miró al dueño del restaurante con indisimulada simpatía. James era un buen hombre. Nunca le ofendió de palabra ni de obra, y a veces incluso le defendía, sobre todo delante del administrador, que disfrutaba intimidando a los más débiles que él. Me acordaré del sinvergüenza, y ahí está. Señor Williams, ¿qué está haciendo? El viento es tan fuerte y usted está pensando en quitar la nieve. Seguro que se resfría. ¿Dónde estaríamos entonces sin ti?, gritó Andrew por encima del viento desde atrás. James se dio la vuelta y se encontró con los ojos del administrador, comprendiendo perfectamente que le estaba engañando y adulando deliberadamente. Oh, vamos, Andrew, no es nada. Al fin y al cabo no soy un crío. Dime, ¿cómo van las cosas en el restaurante? ¿Los proveedores no nos han defraudado? ¿Y todo el personal está trabajando? Al mencionar esto último, el administrador hizo una mueca como de dolor de muelas. Bailando sobre el viento frío, Andrew contestó, sí, todo está en su sitio, excepto ese friegaplatos. ¿Cómo se llama? Emma, creo. Por mucho que la regañes, nunca llega puntual al trabajo. James miró con desaprobación al administrador y entregándole la pala al conserje, dijo, Andrew, sabes muy bien que Emma tiene 4 hijos, a los que por cierto cría ella sola. Y te he pedido que no la llames lavaplatos. Emma es una trabajadora de cocina o un miembro del personal de cocina. Aprende a respetar a tus subordinados. Sin eso no podrás construir un flujo de trabajo adecuado. El comentario del jefe sonó tan agudo que el administrador se estremeció y miró disimuladamente al conserje. ¿Y si se enteraba? ¡Qué desgracia! Ah, lo oyó alto y claro. Míralo sonriendo de oreja a oreja, desvergonzado. Bueno, no importa, lo solucionaremos. Deshagámonos primero del jefe y luego apretemos las tuercas a todos los demás. En ese momento apareció por la esquina la figura encorvada de una mujer joven, que se apresuraba al máximo para ir a trabajar, caminando directamente por la nieve. Oh, aquí viene Emma Fischer, ¿cuál es la excusa esta vez? ¿Se ha estropeado el autobús o se te ha ocurrido algo más elaborado? El administrador arrancó pero se detuvo ante la mirada penetrante de James. Lo siento, señor Brown, el autobús se dio la vuelta en la carretera, tuve que buscar alternativas, contestó Emma disculpándose, bajando los ojos con la nariz enrojecida. Muy bien, vete y asegúrate de que todo está en orden. Limpia bien los platos que chirrían cuando los toco, concluyó Andrew con mirada severa. Emma asintió y se apresuró hacia la puerta de entrada. En ese momento tropezó torpemente con un escalón, haciendo que la suela de su bota patinara sobre la superficie. James fue el primero en reaccionar, apoyando a Emma en el momento más peligroso. Oh, gracias, siento haber sido tan torpe, empezó a disculparse. No te disculpes, Emma, no es culpa tuya. Pero quizá Andrew debería ponerse por fin manos a la obra y espolvorear un poco de sal en los senderos, comentó James, haciendo hincapié en la última palabra. Después cogió la mano de Emma para ayudarla a subir los resbaladizos escalones. A pesar de no llevar guantes, sentía la palma de la mano muy caliente, pero entonces ocurrió algo muy extraño. De repente Emma soltó un fuerte grito ahogado y apartó la manita. ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño?, preguntó James con preocupación. Emma bajó la mirada, sintiéndose culpable, y cerró la mano en un puño. Parecía asustada, no era ella. Lo siento, por favor, no es culpa tuya en absoluto,
debe de haber sido mi imaginación. Lo siento de nuevo, Emma forzó la salida. El miedo se congeló en sus ojos, un miedo que él podía sentir en su piel. ¿Pero, de qué se trataba? ¿Qué había hecho mal James? ¿Le apretó la mano demasiado fuerte? No, no lo parecía. Sacudió la cabeza desconcertado, y se apresuró a seguir a Emma. El empresario la alcanzó en el vestíbulo, donde la llamó en voz baja, para no llamar la atención de los demás. Emma, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has reaccionado de forma tan extraña? Ella se quedó inmóvil y le miró con una extraña lástima. Lo siento, todo se debe a mis visiones. ¿Qué visiones?, exclamó James confundido. Emma palideció. Bueno, las que se hacen realidad, ya sabes, como premoniciones pero reales. Empezaron en el colegio cuando tuve una conmoción cerebral durante una clase de educación física. Estábamos trepando por una cuerda y me caí. La altura no era mucha, pero ahí empezó todo. El empresario frunció el ceño. ¿Y qué vio usted, si puede saberse, en esas visiones? Y las lágrimas llenaron de repente los ojos de Emma. Es un accidente de coche. ¿De qué color es tu coche? Verde oscuro. Cuando toqué tu mano, lo entendí inmediatamente. Ese coche tendrá un terrible accidente, pero no será culpa tuya. Será alguien muy cercano a ti. Lo vi en el momento en que toqué tu mano. Me cayó como un rayo. James miró a su colega con ironía. Él no creía en ninguna profecía, por supuesto. A su entender, eran puras tonterías, y todos esos adivinos y videntes no eran más que charlatanes. En sus años de estudiante una señora le auguró un largo y espinoso camino hacia el éxito. ¿Y qué? El camino esperaba, por supuesto, pero requería mucho trabajo duro, y aquellas predicciones no tenían nada que ver con ello. Emma miró a su jefe con preocupación, dándose cuenta de que no creía ni una palabra de lo que decía. Disculpe, señor Williams, pero le he oído. Absténgase de conducir en un futuro próximo, dijo. Él solo sonrió. No te preocupes, Emma. Llevo más de 10 años conduciendo y no he tenido ningún problema. Además, nunca excedo el límite de velocidad, así que no hay necesidad de preocuparse innecesariamente, ¿de acuerdo? Un accidente no está en mis planes. Emma asintió con la cabeza, mirando a James como si ya estuviera condenado. Muy bien. Vuelve al trabajo y no te obsesiones con lo negativo. Por cierto, ¿cómo están tus pequeños? Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Ayudaré en lo que pueda, dijo James mientras se dirigía a su despacho. Gracias, James. Todo va bien, señor Williams. Solo necesito su permiso para algo, pidió Emma con cautela. Permiso, por supuesto. Adelante. ¿Qué necesita?, respondió James. La friegaplatos dudó un momento como si reuniera fuerzas y luego dijo, quiero pedirle permiso para llevarme a casa los platos que los clientes han rechazado. ¿Solo 1 o 2? Yo pagaré todo, no te preocupes. ¿Se puede descontar de mi sueldo? James sonrió. Sí, claro. ¿Cuál es el problema? Y no es necesario ningún pago. Van a ser eliminados de todos modos. Además parece que tanto tú como los niños os beneficiaréis, y coged todos los que queráis. Son solo sobras. Chispas de alegría bailaron en sus ojos. Esto sí que fue suerte. Mientras tanto, James seguía con sus quehaceres habituales, hablando por teléfono con el gerente del restaurante, aprobando los menús y preparándose para la inspección, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Sin embargo, de vez en cuando recordaba las palabras de Emma, que le habían tocado la fibra sensible. ¿Te lo puedes creer? Un trabajador de cocina con habilidades adivinatorias. Para mí es la primera vez. Pero pronto los pensamientos sobre un posible accidente de tráfico se desvanecieron, dejando sitio a las reuniones con nuevos proveedores, la degustación de nuevos platos y la discusión de asuntos actuales del restaurante con el administrador. Manteniendo una atmósfera de confianza y cooperación, James resolvía las disputas con suavidad, utilizando el palo con mucha menos frecuencia que la zanahoria. El tiempo pasó desapercibido, cruzando la marca de las 3 horas. La furia de la tormenta aún arreciaba, pero su impacto matutino había disminuido.
Sorprendentemente, los servicios públicos de la ciudad se hicieron rápidamente con el control de la situación y despejaron la mayor parte de las carreteras vitales. Aunque aún quedaba 1 hora y media de jornada laboral, James decidió marcharse hoy temprano. En su mente había madurado un interesante plan sobre cómo podría llenar esta tarde de febrero con un aura de amor y romanticismo. James decidió mimar a su esposa con un precioso ramo de rosas, una botella de vino y algo delicioso de la cocina de su propio restaurante. Aunque los dos últimos artículos no le llevaron mucho tiempo, buscar flores en la ciudad nevada lo convirtió en una auténtica búsqueda. Para inmensa consternación de James, la mayoría de los pabellones de flores estaban cerrados. Lo más probable era que los dueños de los puestos hubieran decidido que apenas habría nadie interesado en comprar flores en un día como aquel. Y justo cuando James estaba a punto de perder la esperanza, se dio cuenta de que una de las tiendas de la esquina seguía abierta. Con el corazón contento, James aparcó el coche junto a la calle y entró. El pabellón olía agradablemente a rosas, tulipanes y mimosas recién importadas. Al fin y al cabo era finales de febrero en el calendario, lo que significaba que quedaban poco menos de 2 semanas para el entrañable Día de la Mujer. La vendedora resultó ser una chica bastante agradable, que rápidamente ayudó a James a confeccionar el ramo que necesitaba. El corazón del hombre de negocios cantaba. Era comprensible. Por delante le esperaba una velada romántica con su amada esperando ansiosa su regreso. James sabía que Grace no solía prepararle la cena, pues sabía muy bien que podía saciar su hambre en un restaurante. Llevó bandejas de fruta y verdura, champán y un par de deliciosos platos del chef Frank, que preparó divinamente. Al llegar a casa, el hombre de negocios no se molestó en llamar al timbre. Decidió abrirla con su propia llave. Al salir al pasillo, James oyó música tenue procedente del dormitorio. Grace debe de estar viendo su serie otra vez, pensó el hombre de negocios, mientras entraba en la cocina con las bolsas en las manos. Pensativo, dejó el ramo en el salón para entregárselo un poco más tarde. Con una expresión de alegría en el rostro, James entró en el dormitorio y la mano con el ramo se le cayó involuntariamente, haciendo que una de las rosas perdiera un par de pétalos. Grace no estaba en el dormitorio. Al parecer se había ido, dejando la televisión encendida. ¿Pero a dónde había ido, sobre todo con semejante tormenta de nieve? ¿Y si le pasaba algo? No tiene confianza al volante. Eso es un hecho. Por supuesto, en el coche tengo que ver si está en el garaje o no. Un pensamiento frenético pasó por su mente. Justo cuando salía del dormitorio, James oyó una emisión urgente de las noticias locales sobre un coche extranjero que se había caído del puente de la ciudad hacía media hora, conducido por una chica inexperta. Su corazón se aceleró. Dios mío, es Grace. Por supuesto, ¿quién más? Incluso transferí dinero a su tarjeta para comprar un vestido nuevo. Por eso decidió comprarlo. Subiendo al coche, James salió corriendo como un poseso. Aceleró hacia el puente. Un par de veces el coche derrapó en la curva, pero James consiguió controlarlo. Su experiencia y conocimiento de las capacidades de su caballo de hierro valieron la pena. Pero Grace hace poco que ha empezado a conducir. ¿Y por qué le hizo ese regalo? Faltaban poco menos de 3 kilómetros para llegar al puente cuando el coche de James volvió a derrapar. Pisó a fondo el pedal del freno, pero no surtió efecto. Por alguna razón inexplicable, los frenos fallaron, poniendo a James en un dilema que amenazaba su vida. Dar un volantazo y caer en la cuneta o estrellarse de frente contra el pequeño coche aparcado al borde de la carretera. Por supuesto, eligió la primera opción. Y tras dar varias vueltas de campana con el coche deformado, se estrelló contra un árbol. Lo último que recordaba era el penetrante olor a gasolina que desprendía el depósito de combustible averiado y que solo necesitaba una chispa para prender. Y ahora yace en una habitación de hospital, oyendo el persistente pitido de las máquinas de soporte vital y reflexionando sobre lo ocurrido. Por supuesto, James ya ha adivinado que aquella noche cometió un error fatal. Y la chica que cayó del puente al río no era Grace en absoluto. Pero cuando los acontecimientos se desarrollan con tanta rapidez, la razón ya no puede ayudar. Solo ahora se dio cuenta de que su esposa se había estado reuniendo todo este tiempo con su amante, al que valoraba por encima de todo en el mundo. Y luego estaba la voluntad. Cierto. ¿Cómo pudo olvidarlo?
La propia Grace lo había persuadido de redactarlo hacía un par de meses. Entonces a James no le parecía extraño. Pero a la luz de los últimos acontecimientos, adquirió un matiz completamente distinto, alarmante. La idea de una traición tan descarada por parte de su mujer le removía la conciencia, sin permitirle relajarse y aceptar la situación tal como era. Decidió fingir que estaba en coma y cerró los ojos con fuerza para que Grace no notara ningún signo de vida en él. Podía sentir la mirada penetrante y llena de odio de su mujer, sus manos ansiosas por pulsar unos botones y desconectarlo de las máquinas de soporte vital. La tentación de hacerlo era tan grande que las manos de Grace literalmente temblaron y sus labios se fundieron en una sola línea recta. Lo más doloroso para él era que no podía impedir que su mujer llevara a cabo su plan. El peligro estaba tan cerca que volvió a sentir el aliento de la muerte alrededor de su cuello. Afortunadamente el sonido de unos tacones altos chasqueando en el suelo de cemento resonó en el pasillo, haciendo que Grace se retirara apresuradamente. Y un minuto después, se oyó en la sala la voz familiar del médico de guardia. «Os sucede. Es alucinante. Está dispuesta a enterrarlo vivo. ¿Y por qué casarse con semejantes víboras?» La interlocutora del doctor Meret hizo una pausa y luego replicó, «¿Qué tiene de sorprendente?» Dicen que este paciente es dueño de un restaurante de élite en la ciudad, y que también ha hecho testamento. Por el tono de la interlocutora, James comprendió de inmediato que se trataba de una enfermera. En ese momento el doctor Meret se acercó a la cama de James, casi de cerca, y comentó en voz alta, «Extraño. Algunos sensores están desactivados de algún modo, Erika. Probablemente alguna avería. Tenemos que llamar a un especialista. Que vea qué pasa. Sin embargo, se necesita tiempo para que un paciente salga del coma. Estoy segura de que sobrevivirá contra todo pronóstico y demostrará que un milagro en un caso así es muy posible». Erika asintió y, siguiendo con la mirada al médico que se marchaba, empezó a ocuparse de los caprichosos sensores. Pero antes de que pudiera encender uno de ellos, James susurró en voz baja, «Agua, dame agua». La enfermera se sobresaltó ante lo inesperado de que casi saltara en su sitio. «¿Así que te has despertado? ¿Por qué no hiciste ninguna señal?» James hizo acopio de las fuerzas que le quedaban y susurró, «Por favor, no le digas a nadie que he recobrado el conocimiento. Por supuesto, no podremos engañar al médico que me atienda, pero que sea un secreto al menos por hoy». Reflexionó Erika. La petición del paciente sonaba muy extraña, aunque teniendo en cuenta el comportamiento de su mujer, a ella ya no le parecía fuera de lo normal, sobre todo desde que James le pidió que guardara el secreto hacía un momento. «De acuerdo, lo haré todo, pero seguirás sin poder beber. Lo más que puedo hacer es humedecerte los labios», susurró Erika al paciente. James cerró los ojos cansado, dándose cuenta de que la enfermera tenía razón, y 5 minutos después, un trozo de algodón mojado, empapado en agua, tocó sus labios conteniendo la humedad que tanto necesitaba. Tratando de saciar aunque fuera un poco su sed, James separó suavemente los labios para apretar la punta de algodón, llena del preciado líquido. Naturalmente era demasiado poco, pero James no insistió. Lo principal era que siguiera vivo y no se quemara vivo en el coche en llamas. Mientras James reflexionaba sobre esta cuestión, Erika le preparó un goteo intravenoso para proporcionarle nutrientes a su cuerpo. Lágrimas de gratitud brillaron en los ojos de James al ver lo cariñosa que era y cómo intentaba ayudar a pesar de todo. No se quedarán con mi testamento y mi herencia. Me recuperaré definitivamente y no le daré a Grace ni un céntimo en el divorcio, pensó, cada vez más convencido de la justicia de sus propias palabras. Con dificultad para tragar el nudo que se le hacía en la garganta, James cerró los ojos y se sumió en un dulce sueño. Al mismo tiempo, la enfermera entró en la consulta de su médico tratante y le contó todo tal como era. La doctora Meret escuchó en silencio, comprendiendo que su subordinado quería hacerlo mejor y no perseguía ninguna agenda personal. «Bueno, no le diré a su esposa que hay progresos en su tratamiento. Si yo estuviera en su lugar, rezaría día y noche por la recuperación de mi marido. Pero esta bruja solo piensa en agarrar su herencia. Gracias por estar atenta y hacer un buen trabajo, Erika». En los ojos de la enfermera se encendieron chispas de alegría. No es que James le resultara especialmente atractivo. Es que el deseo de ayudar pesaba más que todo lo demás.
Al mismo tiempo, Grace apareció en el restaurante y comenzó a establecer allí sus propias reglas. De color rojo fuego por naturaleza, parecía una furia, arrasando con todo a su paso. Aprovechando que su marido estaba en coma desde hacía ya 3 semanas, Grace decidió tomar el control del establecimiento. Su mirada fría y dura atravesó a cada empleado, albergando una sincera indiferencia y desprecio hacia sus personalidades. El jefe de cocina fue el primero en ser regañado, recibiendo una reprimenda y una multa por preparar platos con ingredientes demasiado caros. Señora Williams, pero no es así. Hace tiempo que se sabe que la calidad de los ingredientes afecta al resultado final, protestó el hombre. Las mejillas de la empresaria enrojecieron de ira. No te atrevas a contestarme aquí. ¿Escuchas lo que digo? Y de todos modos, a partir de ahora, las decisiones solo las tomo yo. Si no te gusta, vete a trabajar a un restaurante de carretera. Sus talentos serán más adecuados allí. De acuerdo, señora Williams, lo entiendo. Dijo sombríamente el jefe de cocina, bajando la cabeza. Andrew sonrió satisfecho. Le gustaba mucho más el nuevo gerente que el anterior. James había sido suave y atento, mientras que Grace favorecía un enfoque agresivo para dirigir el negocio de los restaurantes. Acercándose a ella como un chacal durante el festín de un león, el administrador comentó: Señora Williams, si me permite sugerirle que para mayor efecto, considere la posibilidad de utilizar cámaras de vigilancia ocultas. Grace miró a Andrew con sorpresa, claramente encariñada con él. ¿Y hay cámaras de ese tipo aquí? El administrador sonrió satisfecho. Por supuesto, como si no fuera cierto. Al señor Williams no le gustaba ver los vídeos y solo recurría a ellos en casos de extrema necesidad. La mayoría de las veces, las cámaras simplemente se apagan. Pero después del accidente del jefe, las mantengo encendidas. Es inmediatamente evidente cuando alguien está en su elemento, a diferencia de la gestión laxa de mi querido marido. Pero tales trucos no volarán conmigo. Bien hecho, Andrew. Tu idea con las cámaras es sencillamente inestimable, exclamó Grace, provocando una sonrisa de satisfacción en el administrador. Unos minutos más tarde, Grace puso en marcha la grabación y se inclinó para vigilar todos los movimientos del personal. Al principio, no pudo detectar nada interesante. Las camareras correteaban por la sala. El jefe de cocina mandaba en la cocina y el camarero saludaba a los clientes en la entrada. Todo era como de costumbre hasta que Grace se fijó en la grabación de ayer de una joven friegaplatos con una voluminosa bolsa en las manos. Mírala, tan lista. ¿Qué podría llevar en una bolsa así? Probablemente vacía la nevera antes de irse y se lo lleva todo a casa. Y todo esto delante de las narices de mi tonto marido. Al inspeccionar más de cerca a Emma, Grace decidió pillarla infraganti. A ver cómo cantas cuando te acorrale. Por desgracia, la pobre Emma no tenía ni idea de que había estado bajo estrecha vigilancia desde hacía algún tiempo. El tiempo transcurría deliberadamente despacio, acercándose al inevitable momento de la verdad. Al final de su turno, Emma cogió unas cuantas sobras aprobadas por el jefe de cocina y se dirigió hacia la salida. Ya lo había hecho antes, desde que James le permitió llevarse a casa algunos de los platos sin tocar. Pero hoy, en principio, todo tomó un rumbo diferente. Al ver a Emma con una bolsa de lona en las manos, Grace se acercó triunfante a la puerta y le dijo: ¿Y a dónde crees que vas, querida? ¿Agarras una bolsa llena de manjares y pretendes salir así de mi restaurante? Emma se estremeció y miró a la anfitriona con mirada perseguida, con auténtica tristeza y desesperación evidentes en sus ojos. Lo siento, señora Williams, pero no he robado nada. Son solo sobras, ya sabe, las que se pagaron pero quedaron sin tocar por los clientes. La empresaria hizo una mueca despectiva. Sin tocar. ¿Y quién decide eso? ¿Podrías ser tú, cariño? Parece que tienes un buen negocio para ti. ¿Qué tenemos aquí? O una ensalada César. Lástima, solo la mitad. Pero no cambia la esencia. Eres toda una gourmet, querida. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo que menos esperaba era que la odiosa heredera lo pusiera todo patas arriba con tanta facilidad. Oh, por favor, no hay necesidad de llorar, ¿de acuerdo? Tus lágrimas de cocodrilo no me sirven de nada, ¿entiendes?
Una vez que pierdas tu trabajo podrás derramarlas cada minuto que quieras, comentó Grace con bastante dureza. Emma moqueó tristemente y empezó a rebuscar en su bolso. Lo que más le molestaba era que hacía apenas media hora había pagado esos platos con su futuro sueldo. Ahora se enfrentaba al despido por cargos de robo que no cometió. Parece que atrapamos un pez en la red. Y el apellido coincide, Fischer. Y tú seguías esperando al jefe, comentó la administradora que se acercaba. Grace intercambió una mirada significativa con Andrew y continuó regañando a Emma. Pero no lo tomé para mí. Era para los niños, alegó la mujer. No me asustes con tu drama familiar. No podría importarme menos cuántos tienes. 3, 4 o 5. Es asunto tuyo. Tú los diste a luz. Ocúpate tú misma, espetó Grace con amargura. Solo tiene 2 hijos propios y otros 2 del primer matrimonio de su marido, añadió el administrador complacido. Son todos míos. Y en cuanto a lo que dejó mi marido, que quede en su conciencia. Ahora está en la cárcel, le pillaron robando. Pensó que los niños le ayudarían a reducir su condena. Pero conseguí que le revocaran sus derechos, murmuró Emma entre lágrimas. Pero Grace permaneció impasible. Sinceramente lo que Grace necesitaba ahora mismo era un chivo expiatorio para demostrar su poder a los demás. Emma, que tuvo la desgracia de quedar atrapada en el fuego cruzado, se convirtió precisamente en eso. ¿Qué hay de ti, Fischer, verdad? Bueno, estás despedido. Puedes irte donde quieras, concluyó Grace haciendo un gesto hacia la puerta. La desesperación se congeló en los ojos de Emma. ¿Pero cómo era posible? ¿Realmente podían despedirla como a un perro callejero no deseado? El administrador, por su parte, no quiso quedarse al margen y aportó su granito de arena al asunto. Ay, casi lo olvido, Fischer, no cuentes con tu sueldo. Entiende que el dinero se destinará a compensar los daños. La noticia fue un golpe devastador para Emma. Al darse cuenta de que había sido engañada por todo el que pudo, salió al exterior y expuso sus acaloradas mejillas al viento helado. Al ver esto, Henry no pudo contenerse y se acercó. Esach, querida, no llores. No te atormentes, cariño. Sabes que Andrew está a favor en este momento. Por eso está haciendo lo que le place. Y cuando el señor William se recupere, su reinado llegará a su fin. Y para que no te quedes completamente sin dinero, te asignaré una parte de mi pensión. Puedes devolverlo cuando puedas. No hay prisa, dijo el conserje, abrazando a la frágil mujer por los hombros. Gracias, Henry, por tu apoyo y protección. Verás, contaba mucho con este dinero y entonces pasó esto. Estamos luchando con los niños en un piso de alquiler y la casera no para de subirnos el alquiler, diciendo que recibes prestaciones por hijo para que no te empobrezcas. Respondió Emma, ahogando las lágrimas. El anciano negó con la cabeza. Le daba pena a Emma, por no decir otra cosa. Tan buena colega, tranquila, diligente, nunca habla mal de nadie. Lava los platos hasta los codos con agua caliente y ya está. Y este Andrew, el administrador, es un alborotador de primera. Henry lo recordaba de su trabajo en el instituto, donde había sido profesor de manualidades durante más de 40 años. El tal Andrew, cuando era estudiante, se comportaba de forma extremadamente insolente, humillando a los que eran más pobres que él o físicamente más débiles. Henry intentó una vez avergonzar a Andrew, pero todo fue en vano. Una noche oscura, los talleres para practicar artesanía se incendiaron. Muchos culparon entonces a Henry, diciendo que no había apagado bien el cigarrillo, pero él nunca había fumado en su vida y siempre había observado las precauciones de seguridad contra incendios. El misterio se desveló con Andrew, que en realidad había provocado el incendio con un grupo de amigos adolescentes. Mitris no pudo demostrar nada en aquel momento y posteriormente fue despedido de la escuela con la correspondiente nota en su expediente laboral. En general, el despido no molestó demasiado al maestro de oficios, ya que para entonces estaba formalmente jubilado y seguro que no le quedaba pan en el plato. Transcurridos 17 años desde el incidente, por azares del destino, Andrew y el anciano conserje volvieron a cruzarse, aunque ahora en funciones muy distintas. Por supuesto, Andrew fingió no reconocer a su antiguo maestro, pero Henry Brooks no era tonto y había visto demasiadas cosas en la vida como para creerle a Andrew.
Sin embargo, James le atraía a honesto, amable, justo el tipo de líder que debía ser. Aferrada al dinero que le había dado Henry, Emma se dirigió lentamente hacia la parada del autobús para coger a tiempo el que necesitaba. Los recuerdos de la reciente tormenta de nieve asomaban a ambos lados de la carretera, con sucios montículos grises de nieve caída hacía varias semanas. Perdida en sus sombríos pensamientos, Emma avanzaba por la calle cuando, de repente, oyó un murmullo apagado. Resultó que no había conseguido distanciarse del restaurante por un margen decente, por lo que se dio la vuelta rápidamente pensando que Henry la seguía para decirle algo, pero no había nadie detrás de Emma. Una helada bastante fresca permanecía en el ambiente, rozándole la nariz y las mejillas sonrosadas como si cortejara a la atractiva mujer. El misterioso sonido se repitió y Emma se dio cuenta de que procedía del montón de nieve más cercano. Al comprender que alguien necesitaba ayuda, se acercó con cautela y se quedó paralizada. Allí yacía un hombre con la cabeza ensangrentada, gimiendo suavemente e inconsciente sobre la sucia nieve gris. El primer pensamiento de Emma fue que el desconocido simplemente había bebido demasiado y se había caído, golpeándose la cabeza, pero cuando se inclinó sobre el joven se dio cuenta inmediatamente de que estaba tan sobrio como un juez. Sin pensárselo dos veces, Emma levantó al desafortunado por debajo de las axilas e intentó ponerlo en pie. Poco a poco iba recuperando la conciencia, lo que indicaba que el shock inicial de la herida estaba desapareciendo. «Maldita sea, ¿cómo ha podido pasar?» «Bastardos, no toquéis a Jack», murmuró el hombre delirando. Mientras tanto, Emma, encorvada bajo el peso del cuerpo del desconocido, lo condujo al cobertizo de Henry. Pensando que el hombre herido simplemente deliraba, trató de ignorar sus murmullos y perseveró hacia su destino. El hombre que había rescatado era sin duda un vagabundo y podría haber muerto congelado en las calles con aquel frío tan intenso. Al ver a la sonrojada Emma, Henry lo comprendió todo sin palabras. Cogiendo al hombre por el otro lado, él con la ayuda de Emma, lo tumbó rápidamente en el catre que antes había sido un sofá plegable. «Bueno, ya está mejor. Vamos a curarle la herida de la cabeza. Seguramente se recuperará pronto». Henry suspiró aliviado, sacando vendas, algodón y antiséptico del botiquín. «¿Puedes arreglártelas?» «¿No deberíamos llamar a una ambulancia?», preguntó Emma con ansiedad, pero el conserje se limitó a negar con la cabeza. «No, querida, no es necesario». «¿Por qué distraer a la gente de un trabajo más importante?» «Yo quería ser médico en mi juventud, pero suspendí los exámenes de ingreso, luego pasé 1 año y medio en la facultad de medicina, decidí ser enfermera, pero ni siquiera ahí la suerte estuvo de mi lado. Así que tuve que hacerme obrero, Emma. Pero sé cómo prestar primeros auxilios, así que no te preocupes. El chico es duro e inteligente. Saldrá adelante sin duda». El rostro de Emma se iluminó inmediatamente con una dulce sonrisa mientras el herido abría los ojos y empezaba a girar la cabeza de un lado a otro, intentando comprender dónde se encontraba. «Tranquilo, amigo, tranquilo. Los movimientos bruscos no son recomendables para ti ahora mismo. Túmbate y recupera el sentido». «¿Recuerdas al menos tu nombre?», preguntó Henry con cautela. El tipo forzó una sonrisa. «Por supuesto que sí. Connor, ese es mi nombre, Sawyer». «¿El apellido?» «Le dieron una paliza por culpa de un perro. Estos niños ricos querían divertirse con la víctima, y eligieron al perro. Jack es un perro callejero, ¿sabes? Se instaló cerca del pabellón de la carne, sin miedo a la gente. Así que cuando vi aquella canallada, corrí inmediatamente a ayudar. Derribé a 2 sobre la nieve, pero el tercero, el muy imbécil, me golpeó con algo en la cabeza». Henry asintió con simpatía. «Sí, esas cosas pasan. No se preocupe. Quédate aquí el tiempo que necesites. Tengo leña y una pequeña estufa aquí. Estarás lo más cómodo posible». Connor miró agradecido a Emma, que no pasó de largo y le ayudó en su difícil momento. Echando un vistazo furtivo a su reloj, suspiró tristemente. «Bueno, parece que ahora tendré que coger un taxi. Ahí van mis ahorros. Ya he perdido el autobús». Connor moqueó con mirada culpable y se volvió hacia la pared. Entonces, sintiendo que era por su culpa, el vagabundo dijo: «Perdóname, por el amor de Dios. No quería que esto acabara así. He tenido bastantes aventuras últimamente.
Hace 3 semanas, saqué a un tipo rico de un coche en llamas. Tal vez te enteraste. Fue un incidente bastante ruidoso. Emma palideció e involuntariamente se miró la palma de la mano, recordando lo que le había ocurrido durante la revelación sobre el futuro del señor Williams. Lo hemos oído con Nor. Era el dueño del restaurante, ya sabes. Bueno, para la que trabajábamos Emma y yo, Henry respondía por las dos. Ya no trabajamos allí. Al menos yo no. Emma le corrigió inmediatamente. El tipo sacudió la cabeza con tristeza e hizo una mueca de dolor. Tenía el cuello rígido y cualquier movimiento ligeramente brusco le provocaba un espasmo. Tranquilo, amigo. No te agites. Y por James salvar a nuestro amigo aquí, te mereces un agradecimiento especial. James era muy buena persona y probablemente lo siga siendo, se corrigió el conserje. Yo solo estoy allí por casualidad. En realidad no es mi territorio. Verás, nosotros los vagabundos dividimos todo por distritos por yardas. Pisa el terreno de otro y rápidamente te romperán las costillas para que no quieras volver. Pero allí lo vi, un accidente y una columna de humo surgiendo de él. La gente corría de un lado a otro, lamentándose, pero nadie se apresuraba a salvar al hombre. El depósito de gasolina podría haber explotado en cualquier momento, empezó a decir el vagabundo. Henry miró a su interlocutor con indisimulado respeto. En el fondo hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que Connor era un buen hombre. De lo contrario, ¿se habría apresurado a defender a un perro callejero? Era poco probable. Connor respiró hondo y tocándose la herida de la sien con los dedos continuó. En cuanto vi que alguien podía quemarse vivo, corrí directamente hacia el coche. Rompí el cristal con un adoquín y empecé a sacarle del coche. Alrededor había ruido, caos, gente gritando que el depósito de combustible no tardaría en explotar. Todo era cierto, pero no se puede dejar al conductor. De todos modos, lo logré, lo arrastré a unos 10 metros de distancia, y luego se apagó. Tú, amigo mío, eres un verdadero héroe. Arrojarte al fuego por nuestro James, dijo Henry con tristeza. Emma miró con cariño al chico rescatado y se sorprendió pensando que todo aquello no parecía casual. Connor salvó a James. Ella salvó a Connor. Después de aquello, era difícil creer en las coincidencias. Como Emma no podía demorarse más, llamó a un taxi y se fue a casa, donde la esperaban 4 niños hambrientos. Nathan, Anna, Peter y Emily. Al mismo tiempo, James yacía en una cama de hospital, recuperando poco a poco el sentido. Por supuesto, aún tenía poca fuerza y apenas podía sostener una cuchara y un tenedor por sí solo. Erika y el Dr. Meret cumplieron su palabra y engañaron hábilmente durante unos 5 días a Grace, que había decidido desconectar a su marido de las máquinas de soporte vital y reclamar su legítima herencia. Y al 5.º día, James llamó a Erika y le pidió ayuda con otro plan. Necesito marcharme un rato, ¿comprende? La enfermera lo miró incrédula, preguntándose si estaba bromeando. Hacía menos de una semana que había salido del coma y ahora planeaba una fuga. No, James, discúlpame, pero no asumiré esa responsabilidad. ¿Y si te pasa algo? ¿Qué debo hacer entonces? Ir a juicio, objetó Erika. La desesperación se congeló en los ojos de James. Bueno, ayúdame a ser humano, ¿quieres? Firmaré el documento que quieras sobre la comprensión de las consecuencias y la exención de toda responsabilidad de la clínica. Erika movió la cabeza negativamente, aunque en sus pensamientos comprendía que no podía negarse al paciente. Grace había sido demasiado desagradable con ella, apresurándose a deshacerse de su marido, sin dudar en la elección de medios y cómplices. Bien, estoy de acuerdo, pero solo si vamos juntos, ¿de acuerdo? Será más tranquilo para los dos. Justo por la noche, un par de horas antes de que se apagaran las luces, sugirió la enfermera, que recibió inmediatamente una respuesta afirmativa. A decir verdad, a James le resultaba mucho más cómodo, ya que aún no caminaba con tanta seguridad como antes y podía perder el equilibrio en cualquier momento. Vale, Erika, pero que esto quede entre nosotros. Ni siquiera el Dr. Meret debe saberlo para que nadie se entere de nada, suplicó el empresario, esperanzado, mirándola a los ojos. Erika asintió y empezó a preparar todo lo necesario para la fuga, llevándose medicinas para emergencias y pidiendo prestado un bastón a uno de los pacientes de la clínica.
Mientras tanto, James yacía en la cama, reuniendo fuerzas para el plan que llevaba varios días considerando. Al recordar a Emma en sus pensamientos, el empresario no pudo contener las lágrimas. Dios, siempre tuvo razón. Lo dijo tan claro, y yo, el tonto, no le creí. Ahora estoy pagando por mi descuido. Sí, la gracia también es algo. Se ha buscado un amante y ha puesto sus ojos en mis bienes. Bueno, ajustaré cuentas con ella, eso seguro, aunque no con los mismos métodos bárbaros que ella emplea, pensó el empresario con desesperación, cerrando los ojos y fingiendo ser un hombre que había caído en coma. El tiempo se estiró como la goma y cuando Erika apareció por fin en la sala con un juego de ropa limpia, James se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Toma, vístete. Son las cosas de mi ex marido. Llevamos divorciados mucho tiempo, pero nunca se molestó en llevárselos. Creo que te quedarán bien, explicó Erika con una sonrisa. James se cambió lo más deprisa que pudo, tambaleándose bajo el peso del agotamiento, y siguió a la enfermera. Las heridas del accidente le estaban pasando factura, obligando a James a detenerse cada 300 metros para recuperar el aliento. Merece la pena mencionar que Erika comprendió su debilidad. Hizo todo lo posible por apoyarle, reduciendo al mínimo el tiempo que pasaba fuera. Además, contrató a un chofer privado que no se precipitó ni hizo preguntas innecesarias. Cuando se enfrentó a un cliente cansado con un palo de madera en las manos, que llegaba a su casa, James sintió una ansiedad abrumadora, con los tambores retumbando en sus oídos. Erika le miró con preocupación, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ahora Santiago estaba simplemente obligado a terminar lo que había empezado. Solo entonces estarían justificados sus esfuerzos, y nadie dudaría de su corrección y conveniencia. Saliendo del coche se estremeció con el viento frío y se acercó a la puerta. Tenía sus llaves, ya que estaban con él, junto con su cartera y su smartphone, en el momento del accidente. Al introducir la llave en la cerradura, James intentó girarla, dándose cuenta de que claramente no encajaba. ¿Las había cambiado Grace? Debo decir que se adaptó rápidamente a la nueva realidad. Susurró James, guardándose la llave inútil en el bolsillo y pulsando el timbre. Al instante el alegre trino de una melodía familiar llenó el aire. Erika se apartó un poco, esperando pacientemente el resultado. Pronto unos pasos resonaron en el fondo de la casa y la puerta se abrió, revelando la robusta figura del amante de la esposa de James, en albornoz. Este albornoz había sido un regalo de cumpleaños de la difunta madre de James, y este imbécil lo llevaba sin remordimientos de conciencia. Atónito ante tal atrevimiento, el hombre de negocios se quedó inmóvil, desafiando al amante con la mirada. ¿Quién está ahí, cariño? No los servicios públicos de nuevo, espero. Pero he pagado todo por adelantado por un mes, así que podríamos relajarnos en el resort. La lánguida voz de Grace llegó desde detrás del desconocido. James palideció y apretó los puños dolorosamente. Grace lo comprendió todo al instante y, sin avergonzarse por la presencia de su amante, cayó de rodillas. James, por favor, perdóname. No es lo que piensas, lo juro. Creía que te quedaban pocos días. El médico no hizo ningún pronóstico, y los milagros no ocurren. ¿O no, cariño? James rechinó los dientes y pronunció entre dientes apretados, te doy 5 minutos para que recojas tus cosas y abandones esta casa. El amante de Grace enderezó sus poderosos hombros y miró burlonamente al dueño de la casa. Escucha, hombre de negocios inacabado, ve a que te traten y no interfieras en la vida de la gente normal. Es una pena que no te estrellaras entonces. James apretó el mango de su bastón con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. No tendrás que esperar, cabrón. Pensasteis que me habíais enterrado vivo, pero sobreviví contra todo pronóstico, y estoy seguro de que el accidente fue un montaje. Me aseguraré de descubrir la verdad. Al mencionar esto, el matón se marchitó de inmediato y se adentró tristemente en la casa para cambiarse. El cuento de hadas de una relación arcoíris con Grace terminó tan abruptamente como empezó, y ahora era el momento de vengarse por todo lo que había pasado. Por supuesto, James no pudo demostrar la implicación de Grace en el accidente, pero en su lugar la privó de medios de existencia y bloqueó todas sus tarjetas y cuentas. En otro tiempo, James había sacado a Grace de la oscuridad provinciana, haciendo todo lo posible para que se sintiera como una mujer de negocios.
Pero después de semejante traición, no podía perdonar al traidor. Hace mucho tiempo salvó a Grace de un proceso penal por un fraude que supuestamente no había cometido. En realidad, era una criminal empedernida a la que solo le importaba enriquecerse. Ahora, debido a nuevas circunstancias, James volvió a llamar al investigador y le dijo que había que volver a investigar el caso de su exmujer. Al oír esto, Grace cogió un pesado jarrón para golpear a su marido en la cabeza, pero Erika estuvo atenta e interceptó a tiempo la mano del estafador. Al mismo tiempo, varios coches de policía se detuvieron ante la casa y salieron agentes de paisano armados hasta los dientes. Para Grace y su amante, todo había terminado. James, por su parte, miró con tristeza a su exmujer esposada y se desplomó de cansancio. Tal vez si Erika no hubiera estado allí, habría vuelto a caer en coma, pero en lugar de eso, se hundió suavemente en el suelo, sostenido por las cuidadosas manos de la joven enfermera. James ya no oyó el ulular de la ambulancia y no se despertó hasta la mañana siguiente sobresaltado por las voces apagadas. Pero esta vez no era su mujer la que discutía su testamento con su amante. Eran sus amigos leales y de confianza, el conserje Henry, la friegaplatos Emma y el vagabundo Connor. Tras una inspección más minuciosa, el hombre de negocios reconoció inmediatamente al héroe callejero que le sacó del coche en llamas, deseando permanecer en el anonimato. Abrazando a Emma por los hombros, Connor le explicó entrecortadamente que había decidido desaparecer por miedo a un exceso de atención. Mientras escuchaba a Connor, James se encontró pensando que definitivamente quería verlo como gerente de su restaurante, un sentimiento compartido por Emma, que se había ganado un ascenso a camarera o incluso a ayudante de chef gracias a su diligente trabajo. Sin embargo, ella podía elegir lo que necesitara. En cualquier caso, James estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos. Pero antes, quería confesar públicamente sus sentimientos hacia Erika, que se habían encendido en su corazón durante todas las pruebas recientes. A la enfermera se le llenaron los ojos de lágrimas y su respuesta provocó una tormenta de aplausos de todos los presentes. Sí, estoy de acuerdo, pero por favor, en el futuro, manténganse alejados de los hospitales, dijo. Connor sonrió y guiñándole sutilmente un ojo a Emma, dio a entender de forma inequívoca que se solidarizaba con la joven empresaria y que estaba dispuesto a convertirse en el padre de sus 4 hijos o quizá incluso de 5, quién sabe. Si hubiera respeto y amor mutuos, todo lo demás encajaría. Bodas, embarazos y la alegre risa de los niños.